Listo, comencemos. Bueno, está presentando fallas la plataforma Moodle. Ya lleva así como más de una semana. No sé qué le estarán haciendo. Eh, y bueno, eh, sabiendo que teníamos una entrega para el día de hoy, un avance, entonces háganmelo llegar al correo para pues, yo revisarlo, ¿no? El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la redacción, los puntos importantes a la hora de redactar los resultados y hablaremos un poco sobre la discusión y las conclusiones para posteriormente, ya eso sería la próxima clase, enseñarles un software de análisis cualitativo en donde pueden crear mucho más fácil, hacer mucho más fácil la triangulación de de los diferentes textos y hacer una mejor triangulación de los análisis para la construcción de la discusión y parte de la conclusión. ¿Listo? Darles también alguna apreciación sobre el uso de Mendeley, porque estamos presentando fallas en las citaciones. Entonces, que tengan un poco más como de conocimiento sobre el software, cómo usarlo, para que quede muy bien el tema de las citas bibliográficas, que es importante, ¿no? Sabiendo que la mayoría, o bueno, no la mayoría, algunos ya están presentando su modalidad de grado y necesitamos que esos trabajos de grado queden lo mejor posible. Entonces, comencemos. Vamos a llamar lista antes de quiénes están aquí. Creo que lo alcanzo a ver a todos. Igual llamemos. Ballesteros Gamboa. Buenos días, profe, presente. Becerra Murillo. Presente, profe, buen día. Cuervo Blanco. No ha llegado. Díaz Realpe. Buenos días, presente. Cia Rubio Brian. Godoy John. Buenos días, profe, presente. Díaz. González Tunjo. Martín David. Buenos días, profe. Díaz. Jaime Herrera Sergio. Marín Salazar Erika. Méndez Medina Paula. Presente, profe. Moreno Calderón Sergio. Presente, profe. Listo. Rodríguez Rincón Jauset. Rodríguez Belandia Michael. Presente, profe. Suárez Flores César. Buenos días, profe, presente. De hoy Pique Quitora Nelson. Tirado Rayo Brian Yesid. Vargas Mondragón Angie. Profe, buenos días, Brian Tirado. No me sirvió el audio. Angie. Presente, profe. Bolívar Rojas Nicole. ¿Ha llegado?
Buitrago David, Arias Dayana Bueno, qué pena, dijo Buitrago David, ¿cierto, profe? y Buitrago Presente, profe. Buenos días. Díaz y Dayana, ¿sí? Sí, profe, presente. Vale, bueno, comencemos pues. Ya 6 de abril. Ahorita estamos en Navidad. ¿Ya se ve, sí? Sí, ¿Alcanzaron, señor. alcanzaron a ver las notas que las subieron Mul? No, profe. Profe, yo vi unas notas, pero me parecía que habían como unas que no encajaban y pues hablé con otros compañeros y manifestaron como lo mismo. Bueno, toca revisar. La revisamos más tarde, ¿listo? Ok, sí, señor. Profe, qué pena, una preguntita. ¿Nos puede compartir el correo por el chat para así mismo hacer el envío, por favor? Gracias. Perfecto. Listo, entonces vamos a abordar lo que son los resultados, parte de discusión y conclusiones. Mm, Charlaremos de algunos errores frecuentes que normalmente se evidencian en la presentación de los resultados y de la discusión y conclusiones, y algunas generalidades, ¿no? De cómo se deben redactar, cómo es que según las normas APA, deben presentarse las tablas y las figuras para los resultados y otros aspectos. Esto lo tomo en base a este libro que se llama Redacción y publicación de artículos científicos de estos autores, Estupiñán, de Cisneros y Olaya, 2016. Comenzando respondiendo esta pregunta, ¿no? ¿Qué son los resultados? Ya nosotros hemos venido abordando desde el punto de vista estadístico cómo, cómo podríamos nosotros analizar esos datos y esos posibles resultados que vayamos a obtener una vez realizada la intervención. Sin embargo, desde el punto de vista de la redacción, cuando hablamos ya de netamente lo escrito o el escrito o el trabajo escrito, es necesario saber la funcionalidad que tienen los resultados a la hora de presentarlos y cómo debemos presentarlos, ¿no? En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación y su funcionalidad consiste en localizar precisamente la novedad que ustedes van a aportar como autores o como investigadores, en este caso en la cultura física y el deporte. Lo que se hace es presentar de manera condensada, tanto en texto como en tablas o en figuras, lo que se obtuvo a partir de los procedimientos aplicados y la base para la interpretación de estos resultados. Todo lo que ustedes han venido realizando en el SPSS les va a servir un poco más adelante, ya cuando la mayoría realicen la intervención, para poder de manera aplicada e interpretativa, descriptiva más bien, presentar esos resultados. Lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener su sustento o base en los datos que se presentan en los resultados. De ahí en adelante, discusión, conclusiones, deben tener como base y como sustento lo que usted presente en sus resultados. Es por eso que es uno de los apartados más importantes de cualquier trabajo de investigación,
desde el punto de vista de la redacción. Si usted redacta mal sus resultados, va a tener inconvenientes a la hora de discutir. Si usted no analiza bien sus datos, va a tener problemas a la hora de presentar sus resultados y va a tener inconvenientes posteriores en los demás ítems de su trabajo de grado o en la redacción de su trabajo. Por ende, es preciso que a la hora de exponerlos sean lo más descriptivos posibles, los más específicos posibles y tratar desde el punto de vista ético no saltarse ningún dato, ningún resultado, independientemente de que ellos sean positivos o negativos, aprueben o no aprueben la hipótesis que ustedes han planteado durante el transcurso de su investigación. Esto es un punto a tener en cuenta de los resultados. Usted en sus resultados va a demostrar el producto del proceso de investigación que ha realizado y es como el apartado más visible para los lectores. Normalmente cuando leemos un artículo de investigación o alguna tesis o algún producto de publicación científica, el enfoque va a estar mucho más relacionado, o lo que vamos a visualizar primero nosotros son los resultados, aparte del resumen, ¿no? Que muchas veces se nos presenta, pero dentro de ese resumen, nos enfocamos en los resultados, en los hallazgos que se obtuvo en esa investigación, porque al fin y al cabo es una de las cosas más, no decir una de las cosas, sino lo más importante a la hora de, de la presentación del trabajo. Entonces, estos productos, la idea es que se muestren consolidados y limpios, porque no necesariamente demuestran el proceso de recolección de información, sino su fase final. Entonces aquí ya no, lo que no hacemos es presentar desde el punto de vista metodológico lo que se realizó, sino lo que se obtuvo ya después de haber realizado el análisis de cada uno de los datos y de cada una de esa información. Cuando se habla de que deben estar consolidados y de manera limpia, vuelvo y repito, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la ética de la investigación, es importante que usted publique sin ningún sesgo, sin ningún tipo de manipulación, los resultados que usted obtuvo, independientemente de si aprueban o no su hipótesis, ¿no? Al final lo que nos interesa es que ustedes hagan un aporte sustancialmente bueno en este caso, a las ciencias del deporte o la cultura física, y deben ser lo más limpios posibles y transparentes. ¿Cómo se presentan los resultados? La manera de consolidarlos y de presentarlos es una elección de nosotros como investigadores o como autores del texto. La idea es que a partir de ellos nosotros podamos orientar de manera interpretativa los mismos en el apartado de la discusión y de las conclusiones. Es decir, que la forma en que los presentemos nos puedan dar pie para que en la discusión y en las conclusiones sea mucho más, aunque en la discusión y en la conclusión es mucho más narrativo, pero la idea es que se puedan consolidar mucho más los resultados en los siguientes apartados del texto. Esta es una presentación desde el punto de vista de lo que debe ser una presentación de los resultados según las normas APA. Está el encabezado, obviamente llamado resultados, y en el que usted debe responder las siguientes preguntas, y que no necesariamente debe responderlas todas, pero debe hacer suficiente énfasis en, en responder debidamente la mayoría de ellas y hacerlo de manera descriptiva. Aquí muchas veces usamos los resultados que nos arroja el software, tanto en tablas como en gráficas, como en figuras, y de manera descriptiva, como pueden ustedes observar aquí, los resultados son descripción, descripción, descripción. Una manera de presentarla es a partir de gráficas, figuras, tablas, barras, tortas, etcétera, etcétera. El encabezado, después de eso,
¿cuáles fueron los hallazgos más representativos? Obviamente, te toca colocarlos. ¿Qué mediciones se efectuaron? ¿Cómo se agrupan los datos recogidos? Se requiere que esos datos sean presentados de manera eh, densa en tablas. ¿Debe introducirse tablas ajenas? Todas las tablas aparecen citadas en el texto con su número arábico correspondiente. Es necesario ilustrar a través de figuras. La figura comunica información esencial. El contenido, las formas y los píxeles de esas figuras están en resolución alta. No genera distracciones innecesarias el presentar esa figura. Es el tipo de figura que se requiere para presentar los datos. Es decir, si la elección de esos resultados o la elección de esa figura corresponde o representan de manera adecuada los datos que usted va a representar. Entonces, si usted elige gráfico de barras, ¿por qué un gráfico de barras? O si un gráfico circular o un mapa o un esquema o una foto, no debe indicar por qué, pero ser, debe elegir la figura indicada para presentar esos resultados. Deben introducirse figuras ajenas. Normalmente aquí no hacemos esto, ¿no? Tanto en tablas como en figuras ajenas. Normalmente lo que presentamos son los resultados que nosotros obtuvimos durante la intervención. No es necesario acudir a tablas o a figuras de otros textos en ningún modo o en la mayoría de ocasiones. Todas las figuras aparecen citadas en el texto con su número arábico correspondiente. Esto es lo que nos indica la norma APA en cuanto al prototipo de los resultados para un artículo de investigación, pero también para cualquier trabajo, ¿no? Entonces, siempre se inicia con una descripción, siempre es importante mencionar la tabla, citar las tablas dentro del texto para después poder localizarlas, y siempre es importante una descripción muy pequeña de lo que se va a presentar en esas tablas o en esas figuras. Aquí normalmente, esto es parte de lo que veíamos anteriormente, pero estructuralmente la sección de los resultados se define como un segmento descriptivo que puede combinar textos, tablas, figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de una investigación. Tener en cuenta esto. En ningún caso las tablas o las figuras pueden duplicar la información textual o viceversa. Y la relación que se establece entre lo textual y lo gráfico debe ser estrecha. No dejar tablas ni figuras sin su correspondiente referencia numérica al interior del texto. El formato de la figura 9 reúne los parámetros de la forma APA, que es la siguiente que está acá. Sin embargo, quiero resaltar en la primera oración. En ningún caso las tablas o las figuras pueden duplicar la información textual o viceversa. No hay necesidad de escribir todo lo que se halló dentro de la intervención y después colocarlo en una tabla porque se vuelve redundante. Si usted va a colocar una tabla y si usted va a colocar una figura, debe describir de manera simplificada. Ya más adelante veremos un ejemplo de lo que usted halló en su texto. Entonces, este es el formato de tablas que se usa normalmente desde la normativa APA para la presentación. Si ustedes se dan cuenta, lo principal que nos piden es que no haya líneas verticales, solo líneas horizontales. Hay una sección de identificación, hay un cuerpo y hay unas notas al final de la tabla. Sí se debe hacer argumentación o explicación de algunos datos que estén dentro de la tabla que la gente no pueda entender o que el lector no pueda entender. Dentro de la identificación se establece que debe haber un nombre no descriptivo ni explicativo. ¿Qué quiere decir esto? Tabla, presentación de los resultados, ya, para de contar. Numeración, debe haber numeración consecutiva. El título indicativo debe ser breve. Debe estar en formato AFA y filetes horizontales. Eso es lo que les comenté ahorita. Dentro del cuerpo debe haber datos precisos. Debe estar en blanco. No se aceptan tablas que coloque el grisecito, que coloque el rojo. Toda la tabla en blanco. Guión
en datos no obtenidos. Si dado el caso usted no pudo medir algún paciente o no pudo realizar alguna intervención en alguno de sus sujetos de muestra, debe colocar un guión para observar o hacer detallar que no se reportó ese dato. Si hay decimales, deben presentarse con coma, aunque esto va a depender mucho de la revista probablemente en la que se publique. Algunos exigen punto o algunos exigen coma, según la norma APA es coma. Y al pie de la tabla, con un asterisco, usted va a colocar las notas o los indicadores, aquellas convenciones que necesiten ser aclaradas para que el lector entienda mucho mejor el formato de la tabla. Sobre las figuras. Las figuras también suelen aparecer en esta sección del artículo y son fuente de dudas e incorrecciones. Normalmente queremos hacer unas superfiguras y terminamos haciendo una sopa de letras, lo cual no es conveniente a la hora de presentar los resultados. Recuerden que deben ser los más transparentes, los más densos y concisos posibles a la hora de describirlos, ¿no? Dentro de este grupo se pueden incluir lo que son los diagramas, barras, diagrama de flujos, etcétera, esquemas, infografías, mapas conceptuales, imágenes, dibujos, fotografías, cualquier otro tipo de material de carácter ilustrativo, todos los cuales se nominalizan bajo la categoría de figura, seguida de su correspondiente número arábico. Las figuras son importantes cuando constituyen una ayuda para comprender conceptos centrales del tema en cuestión. En aquellos casos en los que la figura solo es ilustrativa, debería omitirse su inclusión. ¿Qué quiere decir eso? Si la figura no representa datos o conceptos centrales de lo que usted está discutiendo o de lo que usted va a discutir, no es necesario colocar una figura. En el caso de que no sea necesario, omítalo. Este es un ejemplo de los errores más frecuentes en la presentación de figuras en artículos de investigación. Muchas veces se colocan imagen o ilustración, a la hora de nombrar siempre se coloca figura, independientemente de que sea una foto, independientemente de que sea una imagen, independientemente de que sea, bueno, cualquier tema ilustrativo que usted coloque dentro de su texto se llama y se denomina figura. Siempre utilice el genérico figura, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 para nombrar cada una de las imágenes o aspectos ilustrativos que usted va a colocar dentro del texto. La fuente se cita con formato APA. Si usted toma la imagen de otro texto, debe citar correspondientemente, según la norma APA, esa imagen que usted está utilizando, para que no incurra en plagio y en falta de originalidad. Normalmente se coloca nombre, apellido y apellido del autor, fecha y la página en donde usted sustrajo esa imagen. Puede ser Aguas y Aguas en el 2020, página tal. Si usted no lo coloca así, muchas veces se obvia la última parte de la página, únicamente con el apellido y la fecha está más que bien citada cuando usted utilice una imagen o un gráfico de otro artículo. Todo lo escrito a partir de la segunda línea debería estar en el texto, no en el título. Este es un error. Ven que pase el avión. Si hacemos una comparación entre lo que nos presentan en esta imagen y en cómo lo hacen acá abajo, hay una diferencia significativa, ¿no? Mapa de los subtramos de no sé qué, Quebradas de Oso, San Joaquín y Perla, que constituyó un insumo importante para el desarrollo de los proyectos elaborados por los equipos de trabajo, fue facilitado por, entonces son temas, no puedo nombrar un texto o no puedo nombrar una figura con tanto texto. Básicamente, colocar algo que sea más representativo, como errores frecuentes en la presentación de figuras para artículos de investigación.
Entonces, siempre que usted vaya a nombrar una figura o una tabla, debe ser el título lo más conciso posible. Las figuras y tablas deben aparecer centradas, generando equilibrio visual, preferiblemente lo más cercano al tamaño de las márgenes. Recuerde que usted tiene unas márgenes según la presentación. Toda imagen, toda tabla que usted coloque dentro de su texto debe ir centrado y lo más visible posible. ¿Listo? Por ahí vi, creo que no sé si es en algunos trabajos que ustedes presentaron o fue en el otro curso, tienen imágenes súper pequeñas y los tienen hacia la izquierda. No, imagen centrada y lo más grande posible. La idea es que yo pueda visualizar el por qué colocó esa imagen, el por qué va ahí, ¿listo? Entonces es importante desde el punto de vista tanto estético y a la hora de la presentación. Y ojo con la resolución. La resolución baja de la figura la inutiliza desde el punto de vista funcional. Usted debe poner una imagen clara. No puede poner una imagen borrosa y que no se entienda porque obviamente va a llevar a que primero nadie la lea porque está borrosa. Y segundo, si hay datos importantes en esa figura o en esa imagen, en esa figura, perdón, que usted colocó y no se puede visualizar de la mejor forma, pues grave, ¿no? Entonces siempre desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de la presentación, que haya una resolución lo más alta posible para que se visualice bien el texto. Normalmente, y esto lo hacen las revistas ya cuando se va a publicar un artículo, ellos hacen obviamente todo el tema de maquetación y cuando se maquetan ellos corrigen imágenes, resoluciones, ajustan el texto, ajustan las tablas a lo que ellos pretenden. Sin embargo, nosotros tratamos de ahorrarles ese gasto y que cuando nosotros realicemos la presentación esté lo más limpia posible desde la presentación de las figuras y de las tablas. Estos son los errores más frecuentes en la presentación de los resultados. Muchas veces introducen tablas o figuras sin mencionarlas en el texto. Este es un error muy común porque nos saltamos o estamos en la alegría de la escritura y se nos olvida mencionar que la tabla 1 va acá, o que la tabla 2 va acá, o que la tabla 3 va acá. ¿Quién va a entrar por ahí, perdón? Y pues al final vemos una tabla allá abajo, pero nunca supimos en el texto donde se mencionó. Y quedamos como en el limbo, ¿no? Quedamos en la misma. Bueno, ¿y esta tabla qué hace acá? Si nunca la mencionaron. Un error frecuente se presenta mucho a veces por el afán. Sin embargo, siempre es importante, cada vez que usted vaya a poner una tabla o una figura, debe estar el apartado dentro del texto en donde usted la mencione o donde usted la cite. Introducir tablas o figuras que repiten la información del texto, lo que dije anteriormente. Si usted coloca lo mismo en el texto y en la tabla, pues es redundante. Entonces tiene que omitir una, o omite el texto o omite la tabla. Lo que se procura es que usted presente una tabla o alguna figura, entonces omita texto. Ahórrese escribir, ahórrese ese gasto, preséntelo en una tabla lo más condensada posible. El software le permite presentar una tabla o presentar alguna figura, entonces ahí se va a ahorrar tiempo. Y no hay necesidad de escribir tanto texto para presentar o introducir alguna de las tablas o figuras. Introducir tablas o figuras, ¿sí? Profe, una pregunta. En el trabajo, digamos, en el esquema del trabajo que nos envió, hay solo un espacio para incluir solo las figuras. Entonces, en ese caso, ¿se incluirían solo en ese espacio o, digamos, la figura o la imagen se incluirían en el espacio que requiera uno hacer? Porque digamos que en el trabajo hay un espacio que dice solo figuras. Lista de figuras, ¿sí? Esa Sí, parte. sí, señor. Digamos que se coloca lista de figuras y lista de tablas.
para que a la hora de nosotros visualizar dentro del contenido, nosotros sepamos dónde están ubicadas las figuras y las tablas. ¿Listo? Pero la figura y la tabla como tal debe ir ubicada en el texto. ¿Listo? Usted lo que debe hacer es, después más arriba, en donde dice lista de figuras y tablas, colocar el nombre de esa tabla y la página en donde la colocó. ¿Sí me hago entender? Ahorita les muestro un ejemplo con un trabajo para que lo tengan más claro. Pero las tablas y las figuras van dentro del texto, no irían allá arriba. Pero yo ahorita les muestro eso. ¿Vale? Ok, profe, gracias. Otro error frecuente es ubicar tablas o figuras en formato de página horizontal. Se requiere necesariamente presentar las tablas en formato vertical, es decir, siguiendo el orden del texto. Usted puede colocar la página horizontal, pero presentar la tabla de manera vertical. No hay ningún lío en ese aspecto, porque muchas veces hay tablas que son súper extensas. Entonces, lo que hace uno es colocar la página horizontal para presentar la tabla. Sin embargo, a la hora de que se va a presentar el texto del artículo, simplemente se cambia la orientación de la hoja y ya. No hay ningún lío. Cambiar el tipo de letra entre tablas y figuras y textos. La letra debe ser la misma. Si usted está usando Times New Roman, siga usando Times New Roman. No tiene por qué estar Arial en la tabla, Times New Roman arriba. Esos son cuestiones más de forma del texto y de la presentación. Tampoco debe haber, bueno, normalmente las tablas se presentan con un tipo de letra un poco, eh, con un tamaño de letra menor, porque uno debe condensar mucha información y debe caber tanto en la hoja como en la tabla. Entonces, lo que hace uno es cambiar un poco el tamaño de la letra. Sin embargo, el tipo de letra sigue siendo el mismo. Lo único que cambia es el tamaño de la letra. Ahorita ya con una ejemplificación les muestro. Tener tamaños de caracteres ilegibles en las tablas o figuras. Ahí es donde va el tema. Si va a cambiar el tamaño de la fuente, trate de que sea visible, ¿no? No la reduzca tanto porque al final va a ser muy complejo para el lector poder concebir lo que está escrito allí. Incluir figuras ininteligibles y de baja resolución. Pasa normalmente, no sabemos cómo adecuar la figura en alta resolución. Hay muchos ahorita programas en internet que nos ayudan a aumentar la resolución de las imágenes. Pintar la tabla con colores fuertes, se sugieren blancas siempre. Este es el tema, ¿no? Por ejemplo, esta tablita tiene una partecita grisecita, pero pues no es exagerado. Hay algunos que quieren presentar tablas color azul, verde, morado, todos los colores y no debería ser así. Omitir la cita de una tabla ajena. Si usted omite la cita de una tabla ajena, lo que está haciendo es apropiarse de que ese contenido es de usted y no es así. Es plagio y por ende representaría una falta ética grave desde el punto de vista de la investigación. Omitir la aclaración al pie de abreviaturas o símbolos especiales utilizados. Hay tablas que presentan datos que uno no entiende. Entonces es importante abajo de la tabla explicar qué significa eso. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí están los resultados y discusión de un artículo. Entonces observen cómo introducen ellos la tabla. Ellos no se ponen a escribir todo lo que hicieron, sino que simplemente hacen una descripción pequeña. En la tabla 1 se presentan las características físicas de los dos grupos de participantes, 13 en el grupo de los activos, 13 en el grupo de los sedentarios. Para todas las medidas no fueron encontradas diferencias estadísticamente significativas. Listo. Ahora que me toca a mí como lector, observar lo que hay dentro de la tabla. Ya yo sé que la tabla 1 es características físicas de los participantes, tanto del grupo sedentario como del grupo activo. Ya yo entro a evaluar qué pasa cuando me dice que no hay diferencias, perdón, que no hay diferencias estadísticamente significativas, pues me voy al p-value, al valor p que está allí. ¿Listo? Observo que tanto en edad no hay diferencias significativas, 0.24 en peso, en altura, en sexo,
pero me imagino que aquí lo que me interesa más es el índice de cintura-cadera. En la diferencia, sí hay un poco más de diferencia en cuanto al grupo sedentario y al grupo activo. Y abajo, si ustedes se dan cuenta, él presenta o hace una presentación de PA. ¿Qué significa PA Assist? Que aparece acá en el texto. PA, entonces usted tiene que eh, escribir qué es lo que significa. Entonces, presión PA Assist es la presión arterial sistólica, PA-DIS es la presión arterial histórica, long MI es la longitud del miembro inferior, B óptima estimada por el NFR es la velocidad óptima estimada para la ecuación de Freude. Entonces ahí explica términos que dentro de la tabla usted o el lector no pueda entender de manera clara. Aquí lo que observamos es que en esta tabla, y quiero que si alguien puede participar, ¿cuál es desde la normativa APA un error que tiene esta tabla en la presentación? Las líneas verticales. Bien, exactamente, se presenta con líneas verticales. Ya esto depende mucho de la revista en donde se publicó. Si la revista a la hora de hacer la maquetación y el diseño del trabajo coloca las tablas con líneas verticales, pues se deja con líneas verticales. Eso depende mucho de donde se publique. En este caso lo dejaron así. Las normas APA dicen que no, sin embargo, depende mucho también de las políticas de presentación de la revista. Ahora, observen lo que dice abajo. En la figura 1 se presenta la comparación entre los dos grupos para el test de marcha de los 6 minutos. Y ya. Así se introduce una figura. La figura normalmente se coloca el nombre de la figura abajo de la figura y no arriba. En las tablas se coloca el nombre arriba, en las figuras se coloca el nombre abajo. Figura número 1 o figura 1. Test de marcha de los 6 minutos para los sedentarios y los activos. Ya, para de contar. ¿Qué le toca al lector? Interpretar. Entonces, ¿cómo se interpreta? Siempre va a haber un P ahí. Ahí está el P. Yo digo, bueno, ¿hay diferencias o no hay diferencias significativas? En la primera figura se presenta el promedio con desviación estándar para cada grupo evaluado. La diferencia en metros encontrada fue solamente de 17,08 metros entre un grupo y el otro, lo que no representa una diferencia estadísticamente significativa. En la figura 2 se presenta la comparación intragrupos a través de 3 ecuaciones diferentes para los test de marcha de 6 minutos. Vuelve y presenta una tabla. VAS y óptima estimada para los dos grupos. Lo mismo puede verse en la segunda gráfica, donde se evalúa el test de VAS, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de sedentarios y activos. Entonces, des en cuenta cómo presentan los resultados. No voy y no hago una descripción de todo lo que se encontré. Usted se imagina, ¿no? Evaluamos 13 en el sedentario y 3 en activo. Cada uno tenía una edad de 70, una media de edad de 70 y 67 años, con una masa de 69 y 73 y una altura de... Si usted se pone a explicar todo eso, nadie va a leer ese trabajo. Entonces, más bien ajuste todos esos datos que son de tema descriptivo en una tabla. El SPSS le ayuda y usted simplemente introduzca esa tabla de una forma mucho más general y mucho más específica, al igual que las figuras o gráficas que usted vaya a presentar. Él nombra gráfica acá, ¿listo? Segunda gráfica. Sin embargo, a la hora de presentarles figura, si se dan cuenta, en la segunda gráfica o en la segunda figura se evalúa este test. En la tabla 2 son presentados los resultados de los test funcionales y en la marcha promedio. Entonces siempre se hace una introducción pequeña para presentar la tabla. Siempre se menciona la tabla dentro del texto, ¿listo? Y después se hace, obviamente, la presentación. Vamos a ver un artículo. Español, si es posible. Entonces, metámonos, o sea,
acá tengo varios. Tomo de clúster que hay acá de una clúster. Bueno, este está en inglés. Voy a buscarles uno en español. Este más es una revisión, este no sirve. Voy a mostrarles una tesis para que vean cómo es que se hace. Vamos a usar los resultados. Entonces, ya nosotros, ustedes ya pasaron por aquí, ¿no? Métodos. Entonces, participantes, ¿cuál fue la muestra? Aquí fueron 6 mujeres y 7 hombres. Se presentan de forma general los datos en cuanto a edad, peso, eso. Por eso les digo, busquen un artículo y seguir. El diseño del estudio, entonces aquí mencionan qué fue lo que se realizó. Entonces, aquí hay una representación esquemática del diseño experimental que está ilustrado en la figura 1. Entonces, observen que siempre se cita la figura y después nos vamos a la figura, ¿no? Figura 1. Si ve que lo nombran abajo de la figura. Entonces, representación esquemática del diseño para la sección A, para la sesión A y la sesión B. Si ustedes se dan cuenta, si yo lo agrando, pues tiene una buena resolución, está bien visto y es fácil de entender, ¿no? Procedimientos, entonces también es explicativo, qué fue lo que se realizó, todo eso lo deben tener ustedes ya. Análisis estadístico, que esto es lo que bien, ya se realizó, ¿no? Cómo se realizó el análisis estadístico. Acá, mejor dicho, análisis estadístico. Entonces ellos usaron ANOVA y usaron SPSS en la versión 15.0, el software. Entonces es importante siempre que ustedes mencionen acá, ¿no? Así de esa forma. Se usó la versión SPSS de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Entonces nos vamos a los resultados. Resultados. Ellos comienzan dividiendo, bueno, dividen los resultados por cada prueba que realizaron. Entonces aquí está la de los 10 RM o la prueba del RM, los resultados para antropometría, los resultados para el rendimiento isométrico a nivel muscular, la monitorización de la sesión, esto me imagino en cuanto a la carga, al volumen, a la carga de entrenamiento, y de resto se vuelve muy descriptivo, presentación de gráficas, presentación de gráficas, presentación de gráficas. Me imagino que habrá alguna tabla por acá, más abajo. No, no la hay, todo es con gráficas, ¿no? Eso lo decide usted. Si usted quiere presentar una tabla, la presenta. Si no la quiere presentar, no la presenta.
Entonces, desde el punto de vista antropométrico, ellos hacen el índice de masa corporal, cuánto fue el p-valor para ambos grupos o para ese grupo, desde el análisis ANOVA, ¿no? Acuérdense que el ANOVA se usa para, ya lo olvidó. Y hacen, aquí está señalado en amarillo, los resultados más, por decirlo así, significativos en lo que respecta a la intervención que ellos estaban realizando. Vámonos a donde mencionen alguna figura. Entonces, rendimiento en la dinámica muscular. Los resultados de los test para la dinámica muscular son representados o están resumidos en la figura 2. ¿Uno qué hace? Se va a la figura 2, que está acá. ¿Listo? Aquí ejemplifican. Entonces, dinámica muscular para el rendimiento en el estudio 1. Entonces, la figura A es para un RM, la figura B es para la media máxima propulsiva en la potencia, y el C es para el trabajo mecánico, el rendimiento de trabajo mecánico con 10 RM o con carga de 10 RM. Entonces la figura 1 me muestra un RM, el análisis ANOVA, este ES no sé qué será, efecto del tamaño. Y de manera descriptiva y representativa se presentan los resultados. Vámonos a este que abrí hace poquito. Entonces, para que observen cómo va lo que me preguntaba ahorita el compañero. Tenemos nuestra tabla de contenido, en donde está la introducción, etcétera, 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 discusión, anexos. Pero nosotros también tenemos una lista de figuras y lista de tablas. Entonces, lo que aquí me dice es figura 1, que en la figura 1 es el gen y está en la página 19. Si yo le doy clic acá, me lleva para la página 19, figura 1. Si se dan cuenta, el gen tomado y traducido de Pagón et al en el 2017, cita. ¿Listo? No puede introducir usted una imagen, una gráfica que no sea suya sin citarla. Está centrada, está grande para que se visualice, ¿no? Hay unos que dejan la imagen chiquita por acá y eso no está mal visto, ¿no? Y siempre debe citarse. Entonces por aquí debe estar el... No digamos que no es necesario porque él coloca acá el gen, ¿no? Y después muestra la figura. Sin embargo, debió haberla citado. Entonces vámonos atrás nuevamente. Entonces tenemos lista de tablas. Entonces él me dice que hay una tabla en la página 45 y hay una tabla 2 en la página 48. Si yo doy clic, me va a llevar a esa tabla. Mismo con las figuras. Entonces, si yo me voy a la figura 15, le doy clic y automáticamente me lleva a la figura 15, que es la de acá arriba. Esta ya es la presentación de los resultados de él. Entonces, vámonos a la lectura de los resultados. Observen, hay gráfico de tortas, hay gráfico de barras, y ahí están estos gráficos lineales. Sí tiene bastantes resultados. Y después viene la discusión, ¿no? Que vamos a charlar ahorita. Observemos cómo hizo el análisis de los resultados. Entonces, análisis estadístico, esto hace parte de la metodología. Entonces, en la metodología se especifica paso a paso qué fue lo que se hizo. Entonces, el diseño, entonces la presente investigación se desarrolló a partir de un diseño descriptivo de tipo transversal y de tipo exploratorio, cuyo propósito, según Hernández Sampier y Fernández Collado y Batista en el 2010, es comenzar a conocer una variable o un conjunto de variables. A su vez, el alcance de este estudio es también de carácter exploratorio, puesto que aún no se encuentran investigaciones sobre este tema a nivel, solo se encuentran a nivel de Europa y Asia, pero el tema hasta el momento es poco estudiado en el continente americano.
El desarrollo de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera. Entonces se determinó la población, selección de la muestra, se tomaron las muestras sanguíneas, se extrajo el ADN, se hizo un PCR, hubo restricción enzimática, se identificó el polimorfismo y se hizo un análisis estadístico de los resultados. Ese es como el paso a paso, ¿no? De lo que se realizó. Participantes, ¿quiénes fueron los participantes? Entonces, en halterofilia, la población de levantadores fueron 30. Se tomó una muestra por conveniencia de 26 atletas. De estos 16 hombres, 10 mujeres, pesistas que pertenecen a las siguientes categorías y hombres que pertenecían a las siguientes categorías. Además, el total de la muestra compite a nivel senior en la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas o de halterofilia. Las muestras seleccionadas recolectadas fueron gracias al Comité Olímpico, fueron colectadas con ayuda del Comité Olímpico Colombiano y el Centro de Ciencias del Deporte, de Coldeportes. Criterios de inclusión y exclusión relevantes para la presente investigación son los siguientes. Entonces, debe usted tener criterios de inclusión y criterios de exclusión. Aspectos éticos de la investigación. En este caso se realizó porque, obviamente, bueno, todos los trabajos, me imagino que la mayoría de acá deben tener aspectos éticos, ¿no? Tanto consentimiento informado para la autorización de participación del sujeto. Cada una de las de lo que se realizó y análisis estadístico. Entonces, aquí se realizó en Excel. No había SPSS, no se conocía en ese entonces. Se realizó un análisis porcentual de la distribución del genotipo del atleta y además se realizó un análisis estadístico mediante el test de T-Student de una cola a través de la matriz del programa Excel para la comparación de rendimiento entre los atletas y sus grupos de las muestras. El t-test permite comparar los valores promedio de dos muestras pequeñas con el fin de observar si las diferencias entre los promedios son significativas o no. Eso ya lo saben ustedes. Y después viene la presentación de los resultados. Entonces se analizaron 26 muestras. Siempre inicie como con un parrafito pequeño, ¿no? De lo que se analizó. Entonces se analizaron tantos datos, tantas muestras, tantos... La identificación de genotipos se realizó mediante PCR, digestión del DDL y la electroforesis. Bueno, esos son temas más... En la visualización, los tres genotipos se ven como tal en la figura 8. Pues ahí lo nombro, ¿no? Figura 8. Y esta es la figura 8. Es una imagen, pero es una figura. Se llama figura. Figura 8, aquí falta el punto, perdón. Fragmentos resultantes de la digestión enzimática de DD pasados por electroforesis. Y aquí se ven los genotipos RX, RR, XX. No se visualiza, entonces R y RX. Frecuencia de genotipos de la población atleta. Entonces ya yo aquí empiezo a hacer una separación de los datos. ¿Listo? 5.1, frecuencias de genotipos de la población atleta. De acuerdo a la identificación, se encontró en los levantadores de pesas una frecuencia de 50 para la RR, 35 para la RX y 15% para el total de la muestra, figura 9. Listo, ya, pare de contar. Si quiere seguir viendo, vaya a la figura 9. Al dividir la muestra por sexo, encontramos que las mujeres, los porcentajes fueron 60, 30, 10, figura 10, y en los hombres un porcentaje de 44, 33, figura 11. ¿Listo? Digamos que aquí todo esto que dijo acá es lo que vamos a ver en la gráfica. Entonces no era necesario colocarlo acá. Pudo haber colocado. De acuerdo a la identificación, se encontraron los porcentajes para los diferentes participantes, los cuales pueden observar tanto en la figura 9 como en la 10 como en la 11. Y ya, yo me voy acá. Resulta que para el total de la muestra, entonces el 50% era RR, el 35% y ya. Él pudo haber ahorrado letras acá. Pudo haber evitado contarnos todo eso porque al final es lo que va a aparecer aquí en las gráficas. Entonces, ojo con eso. Aquí él hizo un análisis mediante los logros deportivos. Ustedes en la presentación de los resultados deben colocar todo lo que ustedes identificaron. Si el objetivo de ustedes es comparar, pues dentro de los resultados debe estar la comparación de cada una de las variables del estudio. Si usted está evaluando niveles de actividad física con índice de masa corporal, con otras variables, deben aparecer dentro de los resultados. No tienen por qué no aparecer. ¿Listo?
Si usted está evaluando, no sé, glucosa en sangre, nivel de índice de cintura, índice de masa corporal y otros aspectos, deben aparecer esos resultados en la descripción de los resultados, valga la redundancia. ¿Listo? Y entonces los resultados se vuelven súper descriptivos. ¿Listo? Hay imágenes, entonces yo me voy a la imagen. Simplemente me voy a la imagen, ya yo puedo hacer un análisis. Entonces aquí él habla de diferencias entre peso máximo levantado del pesista en comparación al récord mundial de su categoría, medallistas versus no medallistas. Medallistas en azul, no medallistas medallistas en amarillo, no medallistas en azul. Y bueno, se hace un análisis a partir del P, valor, ¿no? Si es inferior fue inferior a 0.01. Ya yo puedo hacer un análisis estadístico desde la diferencia, ¿no? Aquí dice que no fue significativa porque fue en 0,0949. Eso quiere decir que es mayor a 0.05, lo cual nos dice que no es significativa la diferencia. Acá tampoco fue significativa porque hay un p-valor superior a 0.05. Y así se representan los resultados. ¿Listo? ¿Qué es lo que debe hacer usted? Cada vez que coloque una tabla, una figura, y por ejemplo hay una tabla, pero las tablas se nombran arriba. Tabla 2, colóquele un subtítulo, no recuerdo qué subtítulo es, para que le aparezca automáticamente acá arriba en la tabla en la lista de tablas y en la lista de figuras. ¿Listo? Para eso es que se utiliza la lista de figuras y la lista de tablas. Si yo me quiero ir a una figura en específica, simplemente le doy clic y listo, ya llego acá, no tengo necesidad de andar corriendo por todo el texto. Entonces, se entendió más o menos cómo es que se deben presentar los resultados, cómo es que deben ir las figuras dentro de la presentación. Aquí la presentación es un poco más, como son tantas gráficas, figuras, perdón, pues se colocan primero en un tamaño entendible, pero se agrupan la mayoría. ¿Listo? Podemos ver otro ejemplo. Materiales y métodos, sujetos, diseño experimental, medidas para el performance dynamic, igual, figuras entendibles, nombre de la figura abajo, qué significa cada apartado, tabla, nombre de la tabla arriba, tabla número 1, coloca el nombre, que sea lo más específico posible, y del resto son datos que uno entra a analizar. Análisis estadístico, se usó el SPSS, versión no sé qué, se utilizó parámetros descriptivos para presentar la media y la desviación estándar. La distribución normal de los parámetros fue testeada usando el test de Kolmogorov-Smirnov y se comparó el rendimiento del entrenamiento tradicional versus el cluster training a partir de un t-test. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben ya tener escrito. Resultados, igual, siempre se dividen en los aspectos y componentes más importantes que usted debe mencionar dentro del texto. Y se presentan figuras. Figura, figura, figura. Y aquí hay una tablita que me imagino la mencionan acá arriba. Bueno, por ahí le voy a mencionar.
Listo, ahora vámonos para la discusión y las conclusiones. Entonces, aquí en este apartado del texto es donde usted compara sus resultados con los resultados de otros trabajos de investigación. Es donde usted triangula resultados obtenidos en investigaciones anteriores y los compara con el de usted. Y usted empieza a decir, resulta que mis resultados son similares a los obtenidos en el trabajo de fulanito y sultanito de tal, o resulta que mis resultados no son parecidos a los de sultanito y fulanito de tal. Entonces usted empieza a hacer una triangulación entre lo que encontró en la literatura y obviamente los compara con sus resultados. Es por eso que es importante la revisión de la literatura. Vuelvo y repito, si usted no ha hecho una revisión de la literatura, va a ser muy difícil que vaya a hacer usted una discusión. ¿Se puede hacer una discusión en base a los resultados que uno obtuvo? Sí, pero la idea es poder compararlos con otros. De manera funcional, este es el momento de cierre del artículo, ya es el final, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos. Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relaciones entre datos internos como externos. Esto dota de carácter propositivo al trabajo del investigador. Es aquí donde usted propone, es aquí donde usted narra los resultados, pero los compara. Si usted obtuvo, por ejemplo, no sé, un aumento en el RM, ¿por qué se debió ese aumento en el RM? Debe explicarlo desde el punto de vista fisiológico, debe explicarlo desde el punto de vista del entrenamiento, debe explicar el resultado por qué se obtuvo de esa manera, desde lo que habla la literatura, ¿no? Y también puede discutirlos con contenidos de otros trabajos. Desde una visión discursiva, en este apartado se demuestra la capacidad que tiene el científico de establecer diálogos al interior de los datos, entre ellos con la teoría que los enmarca y entre los datos con la visión del propio científico en su rol de investigación. Aquí es donde se sabe si usted investigó o no investigó, si es trabajo de usted o no es trabajo de usted, si realmente se tomó el tiempo para realizar una buena consulta, si verdaderamente es, es un trabajo valioso. ¿Mm? Aparte de la sustentación que hacemos a nivel universitario para poder eh, defender el trabajo que realizamos, es en la discusión en donde usted defiende sus resultados. La discusión es muy importante también. ¿Mm? Y es donde usted demuestra la capacidad que tiene para establecer esos diálogos de los datos que obtuvo en sus resultados. Entonces, aquí lo que se hace normalmente a nivel de pregrado es sustente, defienda lo que hizo, pero si va a presentar ese trabajo a una revista, lo que va a leer el par evaluador es la discusión. Bueno, este man discute aquí, pero nada que ver. Entonces, es allí donde se ve su capacidad. Este poner en diálogo, entre comillas, los datos le representa problemas a los escritores novatos. Me pasó a mí en una ocasión. Eh, Muchas veces lo que hacía era volver a repetir los resultados y está mal. ¿Mm? Solemos limitarnos a enumerar los resultados obtenidos a nivel cuantitativo, cualitativo, mixto, de manera modular o esquemática, sin establecer relaciones de comparación, contraste, similitud, analogía, generalización, excepcionalidad, etcétera. Muchas veces discutía y ponía lo mismo que había escrito arriba en los resultados y eso no tiene ningún tipo de, no es un análisis de bastante rigor. Entonces, lo que se debe hacer en la discusión, aparte de, no es tanto presentar los resultados, sí es presentar los resultados, pero desde un punto de vista más analítico y más reflexivo, más narrativo,
con sustento de la teoría. Ahorita les muestro un ejemplo más adelante de la esquematicidad que debe tener la presentación de la discusión. Porque tales relaciones son producto de procesos inferenciales en la lectura de los datos una vez son recolectados. Es decir, es diferente, la lectura debe ser diferente de los resultados a la discusión. Esta es una tarea que lleva tiempo, ¿sí? A la hora de discutir, obviamente ya tenemos conocimiento y establecido algunas pautas de lo que trata nuestro trabajo, pero debemos ir mucho más al fondo de los netamente descriptivos, sino que sea mucho más narrativo y tenga todo detrás un sustento desde el punto de vista bibliográfico y de los datos y de lo que se puede contraponer con otros resultados en otros trabajos de investigación. La densidad de las conclusiones y la discusión determina la presentación de estos elementos como un solo apartado o como dos independientes. Usted puede colocar conclusiones dentro de la discusión o puede separarlas. Normalmente se hace separado, ¿no? Conclusiones a un lado, discusión al otro. Inclusive en ocasiones resulta tan compleja la exposición de los resultados, entre comillas, netos, sin interpretación, que se opta por integrar la discusión a los resultados, dejando independiente la conclusión. Pasa normalmente. Usted se va a encontrar con trabajos que dice resultados y discusión, porque es muy complejo, ¿no? Los resultados mismos que se obtienen nos llevan directamente a la discusión, entonces se puede realizar ambas. En cualquier caso, los resultados son predominantemente expositivos con técnicas descriptivas, y es aquí donde está la diferencia, mientras que la discusión y las conclusiones se redactan bajo un modo de organización argumentativa. Ojo, una cosa es la descripción, otra cosa es el argumento, con lo cual instauran la defensa de una posición frente a los resultados. Aquí usted tiene que defender a capa y espada lo que se obtuvo. ¿Listo? De una manera argumentativa. Si los resultados independientemente fueron negativos o positivos, debe defenderlos. ¿Listo? El texto argumentativo, y esto es una recorderis, nos interesa desde el punto de vista de la contextualización. Tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Entonces, aquí es donde usted tiene que sentarse juicioso a escribir, argumentar lo que obtuvo en sus resultados. Y debe hacerlo de manera persuasiva, es decir, que me convenza a mí como lector que verdaderamente es una investigación que vale la pena o replicar o que verdaderamente va a ayudar al campo de la cultura física y el deporte. ¿Qué características tiene un texto argumentativo? Primero, hay una tesis, que es una idea, una hipótesis del argumentador, en este caso usted como investigador, o de quien emite el texto. Hay unos argumentos que son esas afirmaciones que apoyan la tesis. Entonces, siempre hay algo que va a haber a favor de su tesis o de lo que usted está realizando. Siempre hay una contratesis, hay una contraparte de esos argumentos que usted está colocando allí. Entonces, esa idea es la que usted utiliza, que es contraria a su tesis, pero con el fin de apoyar la propia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una opinión preexistente sobre el objetivo o el tema en posición a la tesis. Siempre va a haber trabajos de investigación, siempre va a haber escritores o investigadores que dentro de sus resultados o sus resultados son contrarios a los nuestros. ¿Listo? Siempre que haya resultados contrarios a los nuestros, deben exponerse dentro del texto argumentativo. No simplemente debe colocar los argumentos que son positivos o que afirman o apoyan su tesis, sino también todos aquellos que son contrarios, porque le van a dar un mayor contraste a la argumentación. ¿Qué otra característica tiene el elemento del texto argumentativo? La conclusión. Es ese elemento del texto que recoge todas las ideas y confirma la tesis propuesta al final. Y están los contraargumentos, ¿no? Afirmaciones que apoyan la contratesis. Entonces, es como un esquema pequeño de lo que es argumentar.
¿Qué estructura tiene esta sección? Debe haber una interpretación de los resultados, en primer lugar. Debe haber una significación de los resultados, es decir, el argumento, y una proyección que hace parte del argumento del estudio. En estos niveles predomina el análisis relacional, iba a decir racional, relacional de los datos, y se integran el marco teórico, los objetivos y la hipótesis a los hallazgos realizados. Entonces aquí se combina marco teórico, porque es importante muchas veces resolver algunos aspectos desde el punto de vista bibliográfico. Es importante comenzar o incluir dentro de la discusión los objetivos, ya lo veremos ahorita, y la hipótesis a los hallazgos que se obtuvieron. Entonces, esta es una figura de cómo se escriben las conclusiones. Entonces, las conclusiones llevan una interpretación, una significación y una proyección. Y básicamente también se escriben así la discusión. Es como el prototipo que se usa para ambas. Puede dejarse implícito en el encabezado discusión o conclusión, siempre es importante, ¿no? El título. ¿Cuáles fueron las variables de análisis? ¿Cómo se relacionan los resultados entre ellos mismos? ¿Cómo se relacionan los resultados con la realidad? ¿Cómo se relacionan los resultados con la teoría? Tómenle pantallazo a esta imagen porque va a ser importante a la hora de que lo construya. Sin embargo, ahorita vamos a ver desde un ejemplo cómo lo pueden realizar. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Primero, que se limitan a resumir el trabajo en este apartado. Esto no es un resumen, el resumen es otro cuento. Acá hay que argumentar y discutir. ¿Mm? Si usted se limita a resumir, no encontramos esto, va a quedar muy pobre esa discusión. Sobreinterpretar los datos o hechos sin sustentación suficiente. Esto es un aspecto ético o es una violación a la ética en la investigación. Si usted exagera sus resultados, los sobreinterpreta o coloca datos que no son, pues está incurriendo en una falta. Tiene que presentar datos transparentes porque recuerde que su trabajo puede ser replicado por alguien más. Y si esa persona encuentra que hay defectos en su publicación o en su trabajo, pues va a demitir y primero lo van a colocar allí como que es un trabajo insuficientemente pobre y bueno, va a haber líos, ¿no? Al final. Omitir relaciones importantes para la demostración de las hipótesis. Trate de que todo el contenido de su trabajo, desde el punto de vista de la argumentación, esté dentro de la discusión. No tiene por qué saltarse o omitir alguna relación, así haya sido negativa. ¿Listo? Debe estar dentro de la discusión. Abrir varias polémicas sin profundizar en ninguna de ellas. Cometemos este error habitual. Entonces, empezamos a preguntar, ¿y será que sí mejorará? ¿O será que sí? Y generamos tantas polémicas o como estas pueden ser otras líneas de investigación, pero no argumentamos el por qué debe ser, deben ser así o debe ser visto o debe ser llevado a cabo otra investigación o se debe profundizar en la investigación que ustedes están realizando. Forzar los datos a la teoría o viceversa. Si yo tengo datos que fueron negativos y que fueron contrarios a lo que le dice la teoría, ¿por qué los voy a forzar? Si la teoría dice una cosa y ya está desde el punto investigado y ya se ha encontrado que no es así, pues no es así, ¿sí? O que si es así y mis datos me dicen que no es así, pues la teoría dice otra cosa. No puede usted tratar de cambiar lo que ya se ha establecido desde el punto de vista científico, sabiendo el tipo de investigación que estamos realizando en este, en esta asignatura. Esto es desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la significación, esto es dentro de la escritura. Iniciar el párrafo con palabras obvias como, en conclusión, la conclusión es, no inicia así. ¿Listo? Es más conveniente usar otros. Si va a concluir, pues no coloque en conclusión. Coloque, no sé, para finalizar, por último, se observó, ¿sí? Otros sinónimos.
Omitir la mención de antecedentes fácilmente reconocibles. Si hay antecedentes en la literatura que son importantes, puede ser la primera investigación que se realizó al respecto, puede ser la última investigación súper importante que se realizó al respecto, no lo omita. ¿Listo? Esto lo que significa es que hubo falta de rigor en la revisión y, y obviamente van a quedar datos muy importantes por fuera. Al menos que usted haya especificado en algún apartado desde la metodología que normalmente esto se realza mucho cuando es una revisión sistemática o una revisión de la literatura. Si yo digo que voy a usar literatura de los últimos 5 años y explico el por qué lo voy a usar así, no hay ningún problema. Puede que antes hayan antecedentes muchos muy importantes, pero yo como investigador decidí los últimos 5 años o los últimos 10 años. Replicar estudios sin presentar avances o ningún tipo de novedad. Esto es lo que pasa normalmente. Les digo, sus trabajos pueden ser replicados, pero si yo voy a replicar un trabajo y voy a hacer lo mismo, pues no tiene nada novedoso. Es simple repetición de la repetidera y ya, se va a quedar allí. ¿Se hace normalmente? Sí, no es la idea. La idea es que usted intente incluir algo novedoso a esos trabajos. Desviar el trabajo de sus objetivos principales. Pasa mucho. Tienen un objetivo y terminan hablando de otra cosa en la discusión. Tienen un objetivo y terminan concluyendo otra cosa. Tienen un objetivo y cambia todo totalmente a la hora de la presentación de la discusión y los resultados. Por eso es que yo les menciono mucho la coherencia. Tiene que ser coherente a la hora de escribir, tiene que ser coherente a la hora de presentar. Si tiene un objetivo principal, trate de que al final la conclusión sea enfocada a ese objetivo. Desde el punto de vista de la proyección, ser categórico o absolutista en la enunciación de postulados. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces somos eh, muy, ¿cómo lo digo? Exagerados a la hora de presentar o enunciar algún argumento. Presentar resultados que desbordan las limitaciones del estudio. Mm, si su estudio estuvo limitado, pues no presente resultados que van más allá de la capacidad de lo que obtuvo. Confundir la conclusión del trabajo específico con la conclusión o cierre del tema que en ciencia conviene dejar abierto. Siempre es importante dejar abierto un tema. No cierre, no, concluimos con que eso no sirve. No, concluimos con que eso sí sirve, funciona y es espectacularmente, es único, ya no pueden realizar más investigaciones así. No, siempre deje el tema abierto porque siempre se puede seguir investigando. Siempre se puede seguir investigando. ¿Listo? Eso ahí es muy importante. Este es un ejemplo de conclusión. Entonces, observen cómo inician. Ellos no inician en conclusión. No, los resultados de los test funcionales y de marcha en adultos mayores sedentarios y activos. Este es el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. No presentaron diferencias en el presente trabajo. A diferencia de lo que podía esperarse, además de no tener diferencias en los test, el grupo de activos presentó dos medidas físicas mayores de los sedentarios. Una debilidad de este trabajo es que la muestra que participó hizo un autorrelato de la intensidad y cantidad en minutos de sus rutinas de ejercicios físicos semanales. Con este estudio, la propuesta era conocer, a través de las variables citadas, la población de adultos mayores de la región sin intervención o seguimiento. Para futuros estudios se sugiere realizar intervención a través de actividad física planificada y estructurada con rutinas establecidas por entrenadores, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Se presenta un resumen un poco, no resumen, perdón, un argumento eh, concluyente, ¿sí?, de lo que se realizó y de lo que se puede interpretar de esos resultados. Listo. Vamos a ver un ejemplo de una discusión, pero veamos otra vuelta. Les voy a presentar uno que hice.
Entonces, observen, esta es materiales y métodos, el diseño del estudio. Entonces, ¿qué tipo de estudio es? De tipo descriptivo, en este caso es propositivo, porque se propone algo al final. Se tomaron en cuenta las siguientes pautas. Entonces, observen cómo esta es una tabla, tiene muy poquita información, sin embargo, es un modelo de pregunta que se usa mucho en la investigación para presentar los criterios de inclusión y de exclusión. No sé si ustedes tienen criterios de inclusión y de exclusión, es importante que los tengan, ¿no? Estrategia de búsqueda de fuentes de datos, bueno, todo lo que debe. La presentación de los resultados. Entonces, aquí se hace una presentación inicial de lo que va en la figura número 1. Hay una figura, ¿se la ven allí? Es un como flujograma. Después se hace una presentación pequeña de otros datos, que estos van en la tabla 3. Esta tabla yo la presenté de esta manera. Pero a la hora de que corrijan el texto, lo van a colocar vertical, ¿no? Ahí la hoja está horizontal. Se presentan otros datos. Aquí dice que luego de un análisis cuidadoso se decidió que la forma más apropiada de presentar los resultados sería categorizarlos de acuerdo con los principales temas de investigación que surgieron del análisis, a saber, estos, y se presentan en la figura de manera mucho más presentable. Se tomó otra variable dentro del estudio. Aquí se hace una presentación un poco de lo que se realiza y en la figura se presentan los resultados de manera gráfica y mucho más entendibles. Se presenta la tabla, se presenta otra tabla, siempre se cita en el texto, siempre se cita en el texto y la tabla lleva un nombre arriba y pequeño. Nunca se pone punto al final, nunca lleva punto, nunca lleva punto. Figuras, nunca llevan punto, igual. Si se dan cuenta, aquí la letra se redujo porque todo tiene que caber allí, ¿no? Esta es 9, pero se entiende. Y atento a cómo se discute. ¿Listo? Se obtuvieron unos resultados que se presentaron de manera descriptiva, pero se discuten de una manera diferente. Entonces, inicia la discusión con un aspecto introductorio, en teoría. La discusión se introduce en donde se usa referentes teóricos. Entonces, en este caso se menciona que durante un partido de fútbol el porcentaje de frecuencia cardíaca máxima oscila entre el 80 y 95%, y que de igual manera las concentraciones de lactato después de la competición se han establecido en rangos mayores a 7 milimoles por litro. El esfuerzo durante el ejercicio, mayormente cuando es de alta intensidad, conlleva un gran trabajo de los músculos respiratorios. Como consecuencia de dicho esfuerzo, se manifiesta una competencia por el oxígeno entre estos y los músculos esqueléticos que participan de la actividad. Entonces se empieza a argumentar, ¿sí se da cuenta? Este proceso, conocido como reflejo metabólico de carácter vasoconstrictor, termina disminuyendo la función de los músculos locomotores, limitando así la realización de trabajo. Se cita. Es debido a esta y otras consideraciones que buscamos, y es aquí donde va el objetivo. Siempre que usted vaya a discutir, tiene que poner el objetivo. Recordarle al lector cuál fue el objetivo del texto, lo debe colocar dentro de la discusión y después ya con la discusión usted dice, bueno, ¿se cumplió o no con el objetivo? ¿Listo? Aquí no se coloca hipótesis porque es un trabajo de tipo revisión. Sin embargo, se vendría siendo también ese objetivo también una hipótesis, ¿no?
En este caso, lo que nosotros buscábamos era analizar la evidencia que existente sobre el entrenamiento de la musculatura respiratoria e inspiratoria en esta población. Y bueno, a partir de esos artículos encontrados y elegidos fue realizada la discusión. Pilas cómo se discute, cómo se discute. Entonces, se mencionan los resultados, ¿listo? Pero después se menciona por qué, ¿listo? Entonces, los resultados muestran, esto es para la presión inspiratoria máxima, los resultados muestran una mejora significativa en esta variable para los grupos experimentales, en donde hubo aumentos entre el 14 y 61%, siendo muy superiores a las observadas en los grupos control. Estos hallazgos sugieren que este tipo de entrenamiento puede tener la capacidad de aumentar la fuerza de la musculatura inspiratoria después de 2 a 8 semanas de entrenamiento. Las investigaciones, ¿listo? Es aquí donde va la revisión. ¿Mm? Si hay textos que pueden acompañar y yo debo tratar de argumentar desde la teoría mis hallazgos. Por eso yo les digo, busquen textos. Al final les va a tocar discutir y deben procurar defender el porqué de esos hallazgos. Por ejemplo, el grupo del test Kahoot, ¿cómo voy a discutir y cómo voy a defender los resultados que se obtuvieron? ¿Verdaderamente va a ser una herramienta que va a funcionar? ¿O va a ser una herramienta que se va a quedar allí? ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para que eso siga siendo replicado, siga siendo replicado? ¿Cómo sé que la rumbaterapia puede ser un mecanismo relevante desde el punto de vista fisiológico para los pacientes o personas que tienen un índice de glucosa elevado, diabetes? ¿Listo? Desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo voy a defender eso en mi discusión? Desde el punto de vista de la teoría, ¿cómo voy a defender eso en la discusión? Entonces es aquí donde entra la revisión. ¿Listo? Muchos me dicen, no, profe, es que eso no se ha realizado, pero tienen con sus resultados que defender si hay o no hay teoría. Pero si hay o no hay investigaciones parecidas. Pero desde la teoría usted debe, si es desde el punto de vista psicológico, si es desde el punto de vista, no sé, de otros aspectos, debe tratar de defender esos resultados. Como sea, los debe tratar de defender, pero desde la teoría. Si no hay investigaciones similares, bueno, esta es la primera investigación que se realiza con esto y usted debe sentar un precedente desde la teoría del por qué esos resultados fueron así. ¿Listo? Entonces, es aquí en donde se ve su capacidad argumentativa. Entonces, estos autores mencionan que este tipo de entrenamiento puede inducir, además de un incremento en la fuerza muscular, adaptaciones a nivel estructural en la cadena pesada de miosina, contracción muscular, cambios en las proporciones de las fibras tipo 1 y tipo 1 resistentes, tipo 2 un poco más ligadas a la velocidad, y además una hipertrofia del diafragma. ¿Listo? Entonces yo argumento desde la teoría el por qué esos hallazgos sugieren que el aumentar la fuerza de la musculatura inspiratoria ayuda a aumentar el rendimiento. El hecho de que se presente una respuesta hipertrófica en los músculos inspiratorios puede contribuir a un aumento en la capacidad pulmonar total y por ende evitar los requisitos de oxígeno y flujo sanguíneo de la ventilación, compensando así el reflejo metabólico y aumentando el suministro de CO2 a las extremidades. ¿Qué pasa? Cuando realizamos ejercicio normalmente de alta intensidad, el músculo, más vez que el músculo, sino que a nivel del sistema nervioso, a nivel interno, a nivel fisiológico, existe algo que se llama reflejo metabólico y es que el cuerpo a nivel del sistema nervioso deja de suministrar y del sistema circulatorio deja de suministrar sangre a las extremidades, por eso es que hay fatiga, para que toda la oxigenación y toda la sangre vaya a parar a la musculatura respiratoria para que no nos muramos, en teoría, ¿no? Tanto al corazón como a los pulmones. Y es por eso que existe fatiga a nivel de las extremidades. Pero resulta que se ha investigado, se ha podido concluir que los músculos respiratorios
tanto inspiratorios como expiratorios, se pueden entrenar y eso puede contribuir a una mejora del rendimiento. Eso es lo que se dice aquí, pero desde la teoría. Por otro lado, este estudio, y sigo argumentando desde la teoría, desde los estudios, que hubo un aumento en el 100% en la presión expiratoria máxima, siendo este un hallazgo sorprendente. ¿Por qué sorprendente? Porque se atribuye, o esta mejora significativa, a que los músculos respiratorios podrían estar débiles antes de la aplicación. Esto se está realizando mucho ahora debido al COVID-19. Recuerden que el COVID afecta mucho la capacidad pulmonar y es importante entrenar los músculos respiratorios. Y después se sigue argumentando desde la teoría el por qué yo defiendo acá o sea, especifico los resultados que se obtuvieron, pero desde la teoría el por qué pueden ser importantes. Acá hay por ejemplo acá, el estudio de estos autores mencionaron que este entrenamiento se asoció con un aumento contundente en la concentración de hemoglobina circulante durante el ejercicio y hubo una disminución del volumen sanguíneo local en los músculos respiratorios y una mayor concentración de hemoglobina tisular y de oxígeno y de oxihemoglobina en los músculos del vasto lateral en el grupo que realizó entrenamiento después de la intervención. ¿Qué quiere decir esto? Ellos utilizaron NIRS, que es miraban a partir de infrarrojos el nivel de oxigenación que había en la musculatura de las extremidades, y ellos pudieron observar que después de una intervención de entrenamiento de musculatura respiratoria hubo un aumento en el volumen sanguíneo del tejido. Lo que sugiere esto es que el fenómeno del reflejo metabólico, que vendría siendo la problemática de mi trabajo, los músculos inspiratorios o se retrasó la aparición del reflejo metabólico y además informaron que había un impacto potencial para promover la reducción de la sangre desoxigenada dentro de los músculos respiratorios y la mejora de la oxigenación en las piernas de los jugadores de fútbol. Que cuando se entrena la musculatura respiratoria va a haber un mejoramiento o más bien va a haber un retraso en la aparición del reflejo metabólico y por ende va a haber menor fatiga al final. Entonces aquí, desde la teoría, uno defiende su trabajo. Eso es lo que ustedes deben procurar. Y conclusiones, no termino en conclusión, sino que el entrenamiento resulta ser una estrategia de gran ayuda en la mejora del rendimiento en los jugadores de fútbol. Sin embargo, es una herramienta poco usada y que no tiene una gran acogida dentro de la planificación del entrenamiento como realmente debería tener. El entrenamiento se asoció con una mejora significativa de la presión inspiratoria máxima, siendo importante en el incremento de la fuerza de los músculos inspiratorios, ayudando al aumento de la capacidad pulmonar. De igual manera, contribuye a un aumento en la tolerancia al ejercicio que se ve reflejado en la disminución de la percepción subjetiva del esfuerzo, del lactato en sangre y de la mejora en los resultados de los post-test. El entrenamiento parece ser evidente a la hora de retrasar el reflejo metabólico, que es la problemática, repito, el reflejo metabólico viene siendo un problema a nivel del rendimiento, contribuyendo a la oxigenación de la musculatura en las piernas de los jugadores para que la oxigenación en la pierna de los jugadores se mantenga en el tiempo, impidiendo un descenso en el rendimiento y así se concluye. Después vienen las referencias. Entonces, en ese orden de ideas, es en este apartado en el que ustedes se tienen que fajar. O sea, es donde ustedes tienen que, mejor dicho, sacar sus dotes de escritores, de análisis, de argumentación. Es aquí, ¿listo? Los resultados se presentan de una manera más descriptiva, pero lo que viene en profundidad a hacer una parte o a hacer la parte más sustancial de su trabajo va a ser la discusión y la conclusión. Si usted discute bien, pero obviamente todo eso tiene un orden, ¿no? Por ejemplo, si yo recogí mis datos, los analicé de manera adecuada, hice un análisis en el software de bastante calidad, hice una revisión
para la construcción de la introducción y tengo unos objetivos claros, tengo una hipótesis clara, o el planteamiento del problema que va desde la introducción, lo que viene en los resultados y en la discusión va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Pero es en la discusión en donde usted va a demostrar la capacidad argumentativa que tiene para defender su trabajo. Eso desde el punto de vista de lo escrito. Desde el punto de vista verbal, tiene que defenderlos en una sustentación en la cual tiene 15 minutos, lo cual vamos a realizar al final de esta asignatura como modo de simulación, ¿no? Tiene que defender sus resultados. Listo, muy bien. Ejemplo, esta conclusión dice que este estudio mostró que el clúster o las series de clúster presentan una configuración útil para el ejercicio de fuerza en los trabajos con altos volúmenes y alta intensidad. Y que segundo, las repeticiones o las pausas entre repeticiones de manera individualizada con referencia en la resistencia muscular aumentan o no reduce la variabilidad en estas cosas, no sé qué será eso. Sin embargo, es una conclusión pequeña, ¿sí se dan cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones y pare de contar. Pero dicen lo más importante que se obtuvo en ese trabajo. Y si se dan cuenta, la discusión también no es tan extensa, pero es aquí donde usted va a defender sus datos. En este caso, imagino yo que ellos, vámonos acá, esta discusión. Entonces, observen cómo inician, ¿no? Los hallazgos como más importantes de nuestro estudio fueron. Entonces, colocan el 1, el 2 y el 3 y después empiezan a hablar un poco de esos resultados. Y esta cita que está acá es un texto con el que empiezan a comparar sus datos. Aquí hay otro con el que comparan. Aquí hay otro con el que comparan. ¿Listo? Empiezan a comparar sus resultados con otros resultados. Aquí hay otro con el que comparan. Aquí hay otro con el que comparan. Aquí hay otros con los que comparan. Hay otros con los que comparan. Y hay muchos más artículos con los que comparan. ¿Listo? Y más que comparar es tomar los artículos y explicar por qué esos resultados se pueden dar de esa manera. Entonces hay teoría que ya nos... Voy a mostrar otro acá, ya para finalizar. Por ejemplo, ahí había una parte que dice marco teórico, parte de la discusión. Hay aspectos que toca sí o sí decirle al autor, decirle al lector por qué pasa eso. Entonces vuelvo y explico. Y el propósito de este estudio fue observar las asociaciones de estos polimorfismos, el fin de observar las relaciones con el fin, que se equivocaron, de observar las relaciones a estos a nivel físico y fisiológico, en fin. Entonces se empieza a explicar, ¿no? Este alelo se ha asociado con una mayor actividad circulante de este polimorfismo que ha sido correlacionado significativamente con un mayor volumen y fuerza muscular, al igual que con un mayor porcentaje de fibras musculares de contracción rápida, factor de crecimiento e hipertrofia. Citas. Este alelo ha sido relacionado con el rendimiento en atletas de potencia polacos. Este es un artículo. Nadadores de distancias cortas son referencias, entre otros. Coloco las referencias. Los resultados de las frecuencias alélicas en todos indican que el alelo Fede fue el mayor. Este fue los resultados que se obtuvieron en este trabajo. Si se dan cuenta aquí.
Alelo de inserción, alelo de inserción. Si se dan cuenta, está de manera descriptiva, figura 2, figura 1. El alelo D fue el mayor en todos los estudios. Entonces aquí se explica, los resultados para la frecuencia indican que el alelo D fue el de mayor frecuencia en todos los estudios. Por otro lado, para el otro polimorfismo se dice que esto, que lo otro, y ahí se va explicando desde el punto de vista argumentativo el por qué se pudieron o el por qué esos resultados se obtuvieron de esa manera. ¿Listo? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya enviaron trabajos. Angie Paola envió trabajo. Dayana envió trabajo. Listo, solo tengo 2. Muy bien, hagamos algo. Como la plataforma está caída, pues obviamente me gusta que envíen los trabajos allí. No me gusta tener tan saturado el correo. Ayer me tocó con los muchachos de trabajo de investigación igual, y son bastantes. Entonces vamos a hacer algo. Voy a tomar la entrega de la próxima clase como, como esta, o sea, voy a calificar esta y la otra, la próxima clase. Es decir, esa entrega la voy a tomar como 2. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hice entender? ¿O no me expliqué bien? Sí, señor. ¿No? Entonces, ¿qué debe ir o qué debe venir en la próxima entrega? Ustedes ya hicieron una simulación de datos. Hay algunos que ya están trabajando en su modalidad de grado. Todavía no han realizado la intervención, pero la idea es que puedan tener esos datos simulados desde lo que hicimos en el SPSS. Necesito que me presenten un reporte de resultados, solo la parte de resultados. ¿Listo? De resultados. Con gráficas, entonces deben estar tablas, debe haber tablas, al menos una tabla, debe haber al menos 2 gráficas en la que usted de manera descriptiva represente los resultados simulados de su trabajo. ¿Listo? Y en teoría vamos a dejar hasta ahí, ¿no? No creo que lleguemos hasta el punto de vista de la discusión y de la conclusión, pues porque es un tema ya más relacionado con la intervención que ustedes van a hacer y digamos que entrarían a realizarla muy prontamente el próximo semestre cuando ya vayan a realizar la modalidad de grado. Dame un segundo y conecto el computador. Entonces, el apartado de resultados, bien presentado con una tabla. Traten de simularlo lo mejor posible, ¿no? De los resultados que posiblemente vayan ustedes a obtener. Hay algunos que ya han adelantado ese proceso, pero entonces lo quiero bien adecuado, normas APA, que la tabla esté sin líneas verticales, que pueda usted utilizar, que pueda realizar cada una de las características que vimos acá, ¿no? Que tenga una partecita abajo en donde usted explique algo de la tabla que no sea entendible, que podamos tener gráficos de barras o algún tipo de gráfico en el que usted pueda representarlo. Si dentro de su trabajo usted tiene figuras, organícelas, por favor, céntrelas, colóquele nombre, recuerde que debe citarlo dentro del texto, eh, organice su trabajo, tamaño de letra, las figuras que sean legibles, si es importante, aumente la resolución, ¿listo? Pero que ese trabajo ya esté bien presentado, ¿listo? Ya lo que viene de ahora en adelante, bueno, la próxima clase les dije que usaríamos el software de análisis cualitativo, les va a ayudar mucho para la construcción de la discusión y más que todo para la construcción de la discusión, que se usa mucho ese software.
y ya entraremos mucho más como en detalles acerca de esa presentación. ¿Qué se nos viene? Voy a mirar el DEA, porque digamos que yo he adelantado muchas cosas. Este DEA toca actualizarlo, ya pasé mi solicitud. Porque esto va volando. Ya vimos todo lo de estadística, ya ustedes saben utilizar muy bien ese software. Iríamos como acá. Reporte de resultados, vendría proceso de análisis de datos, esto no hay que verlo. Ya vendría transcripción de una entrevista, eso no sé para qué lo ven. Sería más QA. QA y después viene reporte de resultados, discusión y conclusiones, ya nos adelantamos. Y nos quedaría la sesión 15 y la sesión 16, que yo creo que las vamos a usar para que ustedes presenten, para que ustedes sustenten y presenten el informe, ¿no? Acá dice que deben presentar el informe final estilo artículo científico. No sé por qué así, pero bueno, ahí vamos en la marcha así, analizando eso, ¿listo? Entonces, vamos a ver si esto ya se arregló. Así ya funciona, ya. Semana 9, semana 8. Vamos en la semana 8. A 7. Vea, ya pueden subir el trabajo acá. Listo, vamos aquí a ponerle más tiempito. No, mentira, les dije que calificaba este con el otro también. Entonces no hay necesidad de subirlo ahí. Entonces ya en semana 8 suben el trabajo. Y ahí sería nota del anterior y ese. En general pueden ver las calificaciones. Alguien me dijo por ahí que estaba mal, no, que estaban. Aquí pueden visualizar notas del primer corte. En donde dice general. Acá se ve general del curso y acá están las notas del primer corte. Listo, ahí las pueden ver. Cualquier duda sobre notas se aclararía ya cuando vaya a presentar las notas del segundo corte porque no se pueden corregir por el software. Entonces se corregirían ya cuando se vaya a presentar otra vez las notas. Si dado el caso hay notas erradas, ¿no? Yo cuidadosamente las vi, bueno, siempre se cometen errores, pero bueno, ahí las revisamos. Listo, muchachos, entonces no es más. Ya saben lo que tienen que hacer, tienen bastante trabajo, así que adelanten por favor lo más que puedan. Y la próxima sesión yo creo que nos sentaríamos un rato a ver el software y tomaríamos mucho más tiempo de la sesión haciendo un análisis de los trabajos. La tarea es, ya ustedes deben tener estructurado el análisis estadístico de cómo lo van a hacer desde el punto de vista de la metodología. Y ahora van a agarrar la sección de los resultados. Recuerden que yo les mandé a hacer una simulación de datos en el SPSS
una simulación de datos que posiblemente ustedes vayan a realizar en su intervención y en su trabajo. Ahora van a coger esos datos, a tomar esos datos que ya tienen en el software y que, del cual ya hicieron un análisis, y van a hacer una simulación también de los resultados. Van a presentar esos resultados allí dentro del trabajo. ¿Listo? Entonces deben presentar al menos una tabla, ojo, y al menos dos gráficas, en donde ustedes hagan una descripción de los resultados que obtuvieron. Obviamente todo esto es simulado, ¿no? Para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que van a realizar ya cuando tengan sus datos reales, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces esa sería la entrega para la próxima clase, en donde ya me sentaré a revisar más detalladamente el trabajo desde la introducción. Ya deben estar corregidas si tienen alguna figura mal editada dentro del texto, si hay figuras desde el punto de vista de la normativa que no son acordes, si revise citaciones. Ah, eso era lo que íbamos a ver, ¿no? Lo de Mendeley. Vamos a tomarnos 10 minutos, no me demoro más. Entonces, Mendeley es un software que usted puede descargar desde la página de Mendeley. ¿Listo? Mendeley, aparte de ser una base de datos, es un software que le va a permitir, es un gestor bibliográfico que le va a permitir de manera mucho más, digámoslo, económica, desde el punto de vista de la redacción, ahorrar tiempo y no tener fallos en la citación. ¿Listo? Lo primero que debe hacer es crear una cuenta, create account. ¿Listo? Se va acá a la parte derecha. Yo como ya la tengo creada, pues usted la va a crear, le van a pedir datos personales. Por favor, regístrense con el correo de la universidad. Mismo correo, misma contraseña, se la van a pedir una vez descargue Mendeley. ¿Listo? Mendeley le va a servir para buscar, como es de la base de datos del Sevier, le va a servir para buscar también artículos. ¿Listo? Si necesita algún artículo, ahí lo va a encontrar. Pero lo que nos interesa aquí es el Mendeley. Aquí donde dice download. Entonces usted lo descarga, automáticamente inicia la descarga si tiene este sistema operativo o este otro, Linux o Mac. Una vez lo descargue, le va a aparecer Mendeley de esta manera. Le va a pedir que inicie sesión, entonces va a introducir el usuario y la contraseña con la que se registró en la página. Este siempre es un poquito demorado. Y también, una vez hagan el registro, les va a aparecer que por favor descarguen ¿cómo le digo? Se me olvidó el nombre. Les va a pedir que por favor instalen una Mendeley en Word. ¿Sí? Les va a pedir, ¿quiere instalar Mendeley en Word? Usted le dice que sí, o le dice instalar. Y en la parte de referencias en Word, usted se va a referencias, le va a aparecer Mendeley ya dentro de las herramientas. ¿Listo? Normalmente, ¿qué usan ustedes? Ustedes usan la de Word, donde van a insertar cita, entonces es un camello bravo, ¿no? Sin embargo, Mendeley es mucho más, eh, digámoslo, mucho más fácil y mucho más accesible. ¿Cómo se usa? ¿Listo? Normalmente usted tiene algún texto o algún artículo en PDF, normalmente los descarga en PDF. Les voy a dar otro tip. Aquí voy a dejar de grabar, perdón, por temas de seguridad.